pues soy Martín Echauri. La mayoría de las veces, utilizo el nombre de Cho. Yo hice Bellas Artes aquí en Bilbao, de hecho, y después he andado como bastante alejado de lo que es el mundo del arte, ¿no? Un poco en el diseño gráfico, en la web y así. Y al final un poco he vuelto, pero desde ese otro lado. Entonces trabajo mucho con arte y con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, casi siempre en mi trabajo se juntan bastante la naturaleza con las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí siempre hay como una transformación un poco de la naturaleza mediante las tecnologías. Y bueno, dentro de ese rango trabajo mucho con cosas de gráfica generativa, esto que al final es generar gráfica mediante programación también, ¿no? Con cosas de impresión 3D también, porque me interesan mucho estos procesos actuales y también como procesos, ¿no? Al final el arte también se trata de hablar un poco de los procesos y de las cosas, ¿no? Y también trabajo mucho con el audiovisual y con el audiovisual en directo, que bueno, estuve mucho tiempo de video jockey y eso ha derivado también pues, en un tipo de performance audiovisuales, un tipo de manejo del audiovisual en directo también. Sí, esta pieza, que le he llamado Bosque de cubos en ventana inclinada, un poco haciendo referencia, ¿no? a la pantalla, que yo en esta ocasión he considerado un poco como una ventana al exterior también, donde he querido meter ese bosque. Es una evolución un poco de la pieza que presenté en la Academia de Fachada de Topía, ¿no? En Zaragoza, que trata un poco de hablar de la naturaleza misma de las imágenes, de ese ser un poco que se divide en pequeños fragmentos, ¿no? En lo que son los píxeles un poco de estas pantallas, de estas fachadas, y a la vez un poco esa mirada que tenemos nosotros de la naturaleza, que es una mirada que, como muchas veces la hacemos a través de la tecnología, pues está como fragmentada, clasificada y un poco pasada como a datos concretos, ¿no? Cuando en la naturaleza todo es un continuo, ¿no? Normalmente todo es como una onda, no son datos concretos, y nosotros como la mirada humana y más la mirada actual tecnológico, como que lo compartimentamos todo y lo reducimos todo como a la mínima esto para poder sacarlo y quitarlo, ¿no? Entonces, en este caso yo, pensando un poco en esa colocación que da la pantalla, como que en esta inclinación suya entra en juego también el eje Z, ¿no? Una tridimensionalidad, que normalmente las pantallas son muy bidimensionales, ¿no? Esta inclinación me pedía un poco eso. Entonces, lo que eran píxeles en el otro proyecto, en este se transforman en cubos tridimensionales, ¿no? Entonces, juego también un poco con crear como una especie de espacio dentro de la pantalla, que a la vez es una ventana también a esa naturaleza que aquí se va transformando, ¿no? en esos cubos. Entonces, esto es una pieza precisamente creada con Processing, que es un entorno de programación. Es una pieza creada mediante programación, donde, basándome en un vídeo de un bosque pasando, de unos árboles pasando, pues saco de ahí un poco los datos de color, de brillo y de situación de los píxeles, y el bosque se va convirtiendo en cubos cada vez más grandes, luego vuelve a su naturaleza de bosque y se va como transformando un poco en loop.